Bienvenidos a todos ustedes a este seminario web. Muchísimas gracias por estar aquí. Trataremos el beneficio del cultivo de papa y organizamos este seminario con Cara, así como también con la provincia de Ainhoa. Van a tener también español, francés e inglés disponible como los idiomas. Vamos a dar pequeños comentarios con respecto a CARA, que es el Centro de Agronomía y de Agroindustria de la provincia de Hainaut en Bélgica. Y ofrece diferentes tipos de investigación y de servicios de extensión al sector como un pilar de la agricultura. También ofreciendo diferentes servicios de procesamiento con más de 21.000 hectáreas, con mucha presencia en esta industria. Nos enfocamos en el cultivo de papa. Tenemos sistemas de aviso temprano y tardío de mildiu. Nos enfocamos también en el control MIP de manejo integrado de plagas, así como también la certificación de la papa semilla, tanto en China, en Bangladesh, Vietnam, Kazajstán. También estamos trabajando en Mali, Guinea, Ruanda, en Congo, en donde tenemos la construcción de la capacidad, así como también de capacitación en el ojo de nuestras actividades. Algunos ejemplos de los diferentes proyectos en los que estamos trabajando. El primero tiene que ver con el desarrollo de un sistema de aviso tardío en lo que respecta al mildiu en China, en donde tenemos 1.700 estaciones meteorológicas para poder determinarlos. También tenemos un mapa de los sistemas tardíos, de aviso tardío, así como también el desarrollo de diferentes tipos de proyectos piloto en Guinea, Ruanda, Bangladesh y Vietnam. Por otro lado, en los últimos años hemos conformado un equipo de capacitación para los inspectores del futuro cuerpo de certificación de papa semilla en Kazajstán a través del IPBB. Lo que es más, hemos creado un software de fertilización y de sugerencia para Mali y los productores agrícolas, así como también los técnicos agrícolas que capacitan. Hemos también estado muy activos en el campo de la organización de las capacitaciones, tours de estudios y la construcción de un sistema sólido en Bélgica y en Europa para los productores jóvenes y han estado recibiendo capacitación en el concepto de papa semilla y también van a haber muchos capacitadores y asistentes chinos que están trabajando allí. Ahora vamos a pasar al tema del día de hoy, que tiene que ver con la papa como un cultivo global, en donde claramente tiene presencia en más de 150 países y es una de las comidas consumidas más importantes del mundo. Es un cultivo muy adaptable, con una gran capacidad de rinde, así como también un gran potencial en las áreas de bajos ingresos. También tenemos el mapa de las predicciones de producción de este cultivo de papa y los países más importantes en lo que respecta a este cultivo.
En cuanto a Europa, los países sudamericanos, asiáticos, divididos por área. En lo que respecta al día de hoy, vamos a referirnos a cómo poder ayudar a las comunidades rurales en las regiones más críticas, que tienen un rol específico en poder también darle un ingreso estable a los habitantes para poder también promover la autosuficiencia, tener también la contribución a la seguridad alimenticia y nutritiva y crear potenciales accesos a los mercados y emprendimientos locales. Tenemos 3 oradores el día de hoy que van a compartir sus experiencias de los Andes, África Occidental y de China. Primero tenemos a André de Box, que es un agrónomo belga con más de 35 años de experiencia en la investigación para el desarrollo. Su carrera ha estado vinculada en gran medida al Centro Internacional de Papa, o CIP, donde ocupó diversos cargos en África Oriental, Pakistán, los Andes y director regional para Latinoamérica. Coordinó los diferentes programas CIP de los Andes y contribuyó significativamente a la promoción de la diversidad de la papa nativa y la competitividad de los pequeños agricultores en los Andes, como director del Consejo del Congreso Mundial de la Papa también. El segundo orador será Bruno van der Ostad, quien es un agrónomo de campo que ha dedicado la mayor parte de su carrera al desarrollo de los proyectos basados en África. Es el autor de 2 manuales técnicos de referencia sobre el cultivo de la papa, uno en África Occidental y el otro en la República Democrática del Congo, RDC. Su trabajo ha contribuido a la expansión del cultivo, que ha pasado a ser un cultivo no de lujo, sino alimentario en las regiones de África. Y finalmente, François Cernils es un agrónomo que ha dirigido proyectos de la cooperación internacional en CARA, más que nada en China y países asiáticos, con muchísima experiencia en los sistemas de papa, así como también en las redes de enfermedades y plagas del cultivo. Fue distinguido por el gobierno chino como uno de los 40 expertos extranjeros más influyentes en la apertura de China y recibió el prestigioso premio a la amistad por su contribución como experto extranjero en el país. Muy bien. Van a poder también acceder en su browser a través de la opción inglés. Le voy a dar la palabra a André ahora. Muchas gracias, André. Muchísimas gracias por esta presentación. La importancia de la biodiversidad en la seguridad alimentaria y la competitividad de los productores a pequeña escala y lo que se ha aprendido de los Andes. He preparado esta presentación con Miguel Ordinola, que es miembro del CIP. Voy a dividir esta presentación en 4 secciones. Primero y principal, en la principal, la introducción, los Andes y la diversidad de la papa. Luego, las oportunidades de mercado basadas en la biodiversidad de la papa. Luego iremos al potencial de este cultivo para reducir la desnutrición crónica. Y luego una transición de los Andes hacia África Occidental y también a China. Con respecto a los Andes, sabemos que es la cuna del cultivo de papa o de la papa domesticada.
El cultivo domesticado se originó cerca del lago Titicaca, cerca del 8000 o 7000 antes de Cristo. En esta foto vamos a ver la gran variedad genética de este cultivo, en donde tenemos aproximadamente 4000 variedades de este cultivo nativo en los Andes en el día de hoy. Que son las que se encuentran en la actualidad. Luego, en la parte a la derecha del gráfico que están viendo, van a ver la conservación y el uso de los recursos genéticos, así como también el germoplasma y el banco de germoplasma desarrollado por el CIP, en donde van a ver la construcción de este banco de germoplasma, en donde tenemos categorías de papas, aquellas que son cultivadas y nativas, en donde tenemos aproximadamente 7000 especies, y un número de accesiones. Luego tenemos la papa huacha o también la papa salvaje, en donde tenemos diferentes especies y accesiones. Estamos hablando de 145 especies y 2596 accesiones. En estos procesos se utilizan para la mejora genética de los clones y el entrecruzamiento. Tenemos 1610 especies y muchísimas, 9100 accesiones. Y volviendo un poco a los Andes como región, vemos que la realidad rural de los Andes, en donde tenemos entre 3300 y 4200 variedades climáticas, con una predominancia de los productores a pequeña escala, hablando de 1 a 5 hectáreas, organizados con jornaleros que trabajan de manera semanal. Tenemos también un cultivo que es la base del sistema de vida, con un propósito doble que tiene que ver con el de proveer alimentos como también cultivo comercial. También tenemos un sistema de baja productividad de 8 a 10 toneladas por hectárea, con un contexto de alta vulnerabilidad vinculado con el cambio climático. Existen altos riesgos de producción, insumos y servicios limitados y una gran dificultad para acceder a los mercados urbanos. No es fácil que estos pequeños productores puedan acceder a los mercados urbanos. Primero tenemos que entender las oportunidades de mercado para estos productores a pequeña escala y hablamos de estos mercados rurales en donde tenemos un muy bajo valor agregado. Los desafíos tienen que ver con mejorar el acceso de estos productores a pequeña escala a los mercados de alto valor agregado y mejorar sus ingresos, así como también las ventajas de este cultivo con su riqueza, lo nutritivo y lo colorido de la biodiversidad de la papa que se encuentra en esta región. Aquí tenemos también una diapositiva que nos muestra los desafíos en lo que tenga que ver con las pequeñas escalas y cómo se puede llegar a acceder a un mercado de mayor valor agregado. Este es el desafío que estamos tratando de resolver en la actualidad. Basamos nuestro análisis en el poder estimular la innovación a lo largo de la cadena de valor,
tenemos un activo de los productores de los Andes que tiene que ver con la biodiversidad del cultivo y también la cantidad de productos nuevos que se pueden formular con un valor agregado extra. Es importante poder llegar a llevar a cabo grupos de investigación para poder adelantar y mejorar en lo que respecta a la tecnología de entrecruzamiento, metodologías en general. Para hacerlo, hemos estado trabajando en un proceso de innovación con interacción con diferentes actores para mejorar e innovar. Para poder llegar a obtener lo mejor en interacción con diferentes actores para desarrollar la capacidad. En naranja van a poder ver un cuadro en donde van a tener la cadena de la industria del cultivo de papa, desde las innovaciones tecnológicas, las institucionales, hacia las comerciales, y el desarrollo de estas innovaciones, va más que nada en el sector comercial. Hemos desarrollado también un acercamiento de cadena de mercado participatoria o PMCA, en donde trabajamos con los productores, con las escuelas gastronómicas, para poder crear un mercado para la papa y para también usar a nuestro favor la biodiversidad ofrecida por este cultivo. Hemos trabajado con diferentes instituciones en donde hemos llevado el producto. Tenemos emprendedores también, en donde hablan con las organizaciones sin fines de lucros, también con los responsables de los mercados, productores y todos los actores se ven involucrados. Hemos también comenzado una unidad de investigación para poder tener un sistema de innovación comercial con un margen diferencial mejorado para poder lanzar los productos vinculados con el cultivo de la papa, en donde vemos que el consumidor realmente acepta esta variedad. Lo van a ver a la derecha, en donde tenemos los productores, un emprendedor que ha desarrollado esta innovación de mercado para crear valor agregado y utilizar a nuestro favor esta capacidad que existe de este cultivo. Entonces van a ver lo que es este producto, por ejemplo, está en Lima, en el Duty Free de Lima, para poder acceder a estas chips de papas, a estas papas fritas, unos snacks hechos con este cultivo. También necesitamos investigar, esto es algo que enfatizamos para la selección de una variedad de cultivo, así como también procesos de protocolos de procesamiento, gerenciamiento del cultivo, manejo del cultivo con una producción de papa semilla saludable ante todo. Y claramente también necesitamos trabajar con los ministerios de Agricultura y de Industria para poder llegar a tener un gerenciamiento adecuado y el manejo adecuado de estos sistemas. Les mostraré ahora un proceso en donde van a ver el proceso de innovación dividido en 3 fases. El proceso, vamos a ver también desarrollo e investigación en la fase 1. Luego, en esta fase, vamos a ver el facilitamiento de la innovación a través de esto. Hemos trabajado con diferentes cultivos, variedades, y hemos identificado la diversidad del cultivo, que es importante, con un gran impacto positivo potencial. Esto lo verán en la fase 2, que es la facilitación, así como también innovación del corretaje de estos productos. Y en la parte 3, que tiene que ver con la difusión, amplificación y
compartir el conocimiento compartido, en donde van a ver a la derecha de la pantalla. Ahora les quiero mostrar algunos productos muy coloridos de snacks, en donde van a ver la innovación que existe en Perú, por ejemplo, productos disponibles allí. Hay una compañía francesa que comercializa todos estos productos. Cuando vemos ventas y precios del cultivo nativo, ha aumentado en Perú de acuerdo a una encuesta llevada a cabo en 2021. Queremos enfatizar que los snacks de papa nativa representan el 23% de las preferencias del consumidor en Lima. Es un desarrollo muy importante de este mercado que casi era inexistente en 2008. Porque tenemos que tener en cuenta que en 2008 este producto comenzaba en el mercado y tenemos que también tener en cuenta lo que es el valor del dólar en la tasa de cambio, que es $1, 3.6 soles peruanos. Y también la evolución del cultivo comercial, en donde van a ver el cuadro de lo nativo, el cultivo nativo, salvaje. Luego también vamos a ver el cultivo mejorado. Y aquí es que quiero hablar acerca del conocimiento compartido en Ecuador, por ejemplo, de un productor en donde ha desarrollado un chip de papa, un snack, para este mercado, para los mercados de exportación, y ha desarrollado un producto que se llama Kiwa para poder posicionarse en Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Alemania y Australia. Y recientemente se ha incluido en Ecuador en los clústeres de superfood, que son obviamente promotores de la exportación en 2023. Una vez más, estamos viendo la importancia que este cultivo tiene. Y esto es de alguna manera para cerrar. Les quiero compartir algunos elementos clave para promover la biodiversidad de la papa en mercados competitivos, en donde tenemos generación de ingreso para los productores, competitividad y seguridad alimenticia. Primero y principal, debemos fortalecer la capacidad de las organizaciones de productores para participar en los mercados. Lo que será esencial será enfocarse en los jóvenes, así como también en los emprendedores y líderes comerciales. En segundo punto, vamos a tener que también trabajar con la reducción de los costos de producción, aumentar la productividad y con la mejora de la adaptabilidad de cara al cambio climático en vinculación con la seguridad alimenticia. Y por último, aunque no menos importante, es el promover políticas y servicios que respondan a las necesidades de los productores de pequeña escala, en lo que tenga que ver a la construcción de habilidades y capacidades, acceso a la información en las tecnologías, así como también a las habilidades de negocios, créditos y seguros. Es decir, es un acercamiento multidimensional, lo cual es genial. Vemos ahora el uso de las papas biofortificadas con hierro para la reducción de la desnutrición crónica. La anemia afecta al 40% de la población en los Andes, en la parte alta de los Andes. CIP está aplicando un programa de selección con una mayor concentración de micronutrientes, mayor productividad y resistencia a plagas y enfermedad para una producción más sostenible. Y es clave promover las variedades biofortificadas mediante la educación nutricional, así como programas de protección social.
¿Cómo enfocarnos en las papas biofortificadas con hierro? Y esto es una solución. La biodiversidad de la papa con la variabilidad genética del hierro, del contenido de hierro, se utiliza para obtener variedades que sean más altas en hierro, lo cual es de suma importancia al comparar la papa con la espinaca, por ejemplo. Hay un contenido muy elevado de vitamina C. Aquí estamos hablando del hierro, el contenido de hierro en la papa, con bajos niveles de ftatos, que son inhibidores de la absorción del hierro, y con altos niveles de vitamina C, lo cual es un contenido que no se afecta al momento de hervir la papa. Hablemos ahora sobre las papas biofortificadas en el área rural de los Andes como una alternativa. Las variedades mejoradas y biofortificadas de papa nativa tienen un promedio de 50% más hierro que las variedades comerciales. El consumo de 500 gramos de papa fortificada con hierro podría ofrecer el 50% del requerimiento de hierro para las mujeres que habitan en estas áreas, que tienen una reserva moderada de hierro en la sangre de un nivel de 10 microgramos por litro de ferritina. ¿Hay productos disponibles en las áreas montañosas? Y para cerrar mi comentario, existe un potencial de utilizar la papa como una solución que es muy prometedora, pues permite mejorar el consumo de hierro en mujeres con anemia en áreas rurales, y esta estrategia podría llegar a aplicarse en otras regiones del mundo. Las papas, por lo tanto, son un activo muy importante alimenticio, y en la última parte vamos a hablar un poco de la transición de los Andes a África Occidental y China. Este mapa muestra el viaje que ha tenido la papa alrededor del mundo. Es un viaje fantástico, una transición de los Andes hasta África Occidental y después China. Mundo. La papa en la actualidad se cultiva en alrededor de 20 millones de hectáreas alrededor del mundo, bajo distintas condiciones agroecológicas. La papa es el tercer cultivo más importante alrededor del mundo. El aumento de la producción de papa a través de las regiones
La línea azul representa África. En la parte inferior, el azul claro que vemos arriba es el norte del continente americano. Vemos también, por supuesto, en color anaranjado los países asiáticos, en verde América Latina y en amarillo Europa. Podemos ver el aumento en el consumo en estas regiones y producción. A continuación, mis colegas van a darnos un panorama más amplio sobre África. Gracias por su atención. Muchas gracias, André. Y antes de poder continuar, algunas palabras en inglés para indicar a los participantes en inglés que si no tienen acceso a el canal de inglés mediante Teams, directamente pueden utilizar el código QR que tenemos aquí, escanearlo con su teléfono para poder así acceder a la plataforma de Interprefy en inglés. Este enlace también lo podrán encontrar en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, conéctense directamente allí si es que hasta ahora no han escuchado el inglés mediante la aplicación de Teams. Vamos a darle la palabra ahora a Bruno, que nos hablará sobre la situación en África Occidental. Buen día, buenas tardes. Tengan todos y en colaboración con mis colegas, el día de hoy vamos a demostrarles un poco de la manera en que podemos fortalecer el valor de la papa en África Occidental. Vamos a hablarles de un resumen general sobre la situación africana. Podemos ver un mapa de África en pantalla donde encontramos los distintos valores de consumo promedio por kilogramo por habitante, es decir, per cápita. Vemos el norte de África, donde algunas de las cifras se leen en color rojo. Números grandes para África Occidental. Son números menores en color verde. Y tenemos también el este de África en color azul y el sur en púrpura. Quiero subrayar el hecho de que la papa requiere para poder generar el tubérculo, requiere de una temporada fría para poder cultivar la papa. Es por esto que en el norte de África se presentan dos diferentes temporadas o estaciones que son excelentes para poder cultivar en África Occidental. A cierta altitud solamente existe una temporada seca que comienza en noviembre. Dos estaciones en las que se puede cultivar papa a ciertas altitudes en Guinea y en Camerún. Y es posible entonces trabajar en dos diferentes temporadas a lo largo del año. Cuando vemos aquí la zona de los Grandes Lagos, encontramos que hay una diferencia de temperatura a lo largo del año, por lo que se presentan dos temporadas de lluvia y una temporada seca. Hay periodos
como mencionaba, de clima frío, lo cual es muy importante ya que tiene un impacto importante en la producción y cultivo en esta área. Lo vemos aquí en la gráfica. En la parte oriental de África es una zona en la que se tiene la máxima producción en comparación con el resto de África. Bueno, profundicemos ahora un poco sobre la zona de África Occidental, donde vemos distintos números. Podemos apreciar aquí que Nigeria, estas son cifras de 2023, vemos que Nigeria viene detrás de Níger, Mali, y es de importancia entender que existe una producción, una ventana bastante angosta de producción de papa, como vemos en la gráfica que se encuentra en la parte de abajo. En rojo tenemos la temperatura, la línea que representa el máximo y mínimo de temperatura, y en azul podemos ver la temperatura promedio. El mejor ciclo es el que se presenta entre diciembre y enero. Por esto es que en África Occidental es tan importante que este ciclo se comience justamente entre diciembre y enero. Es decir, se siembra en octubre y se cosecha en enero. Podemos incluso subrayar, limitar la zona con una línea de color roja, delimitando las diferentes altitudes, ya que debajo de la línea en color rojo, la producción es bastante reducida. A mayor altitud, la producción aumenta, algo que es muy importante cuando el ciclo se presenta entre octubre y febrero en la zona de Sahili. Hablamos de la temporada seca y es muy importante, por lo tanto, tener una actividad de riego en el ciclo de producción. En este caso vamos a hablarles de Mali. Vamos a describir cómo es el proceso en Mali. Les recuerdo que en Mali, la zona de cultivo del sur del país se encuentra en el sur del país. Vemos aquí un poco sobre el origen de las semillas. En su mayoría, su origen es Europa. Algunas semillas clase A certificadas. La variedad es Magreb. Hablamos sobre algunas de estas variedades. Recordemos que hay una ventana muy angosta en la que es posible sembrar papa con carne amarilla, bueno, así como cáscara blanca, y son tubérculos de tamaño grande. Se adquiere y después se transporta. El precio es de 1,67 euros por kilogramo. Un patrón importante, o una característica importante que presenta Mali, debido a que la papa viene de Europa, es que en septiembre la gente se encuentra plantando, sembrando la mayor parte del tiempo. Cuando llegan las semillas a Mali, estas son demasiado jóvenes. Y hay muchos agricultores que en este momento están buscando promover un mejor desarrollo de estos pequeños tubérculos. En la mayoría de los casos, los agricultores recortarán el tubérculo. Es muy importante cuando, al momento antes de plantarlo, recortarlo, porque esto va a mejorar la producción del tubérculo por hectárea. Ahora, la gestión del cultivo es muy importante. Hablando de
fertilización, el uso de un fertilizante de NPK para cereales en la proporción de 15-15-15, así como un uso menor de fertilizante orgánico es importante. La preparación es muy importante. Recordemos que el final de la temporada de lluvia es en octubre y se cuenta con un método tradicional y un método mejorado en el que la semilla se planta cada 15 metros, donde se siembran las semillas. A la izquierda tenemos el método tradicional y a la derecha podemos ver el método mejorado. Hablemos ahora de riego. En la primera imagen podemos ver un método tradicional de riego. Es un agricultor que está formando, está regando a mano. Y tenemos después el método mejorado, donde los agricultores trabajan con bombas hidráulicas y tanques de agua. Es mucho más grande, de manera que se mejora de forma importante el riego. Afortunadamente, también se cuenta con un sistema para gestionar cualquier desperdicio de agua y al final del ciclo, ya que al final del ciclo los agricultores con frecuencia enfrentan la amenaza de la escasez de agua. También es importante hablar sobre bacterias, ya que existen enfermedades y plagas que pueden afectar los cultivos. Específicamente en Mali hay algunas muy específicas. Quisiera hablarles un poco sobre las infecciones bacterianas. Tenemos la bacteria Ralstonia solanacearum. Es una de las bacterias principales en atacar estos cultivos. Y tenemos Pectobacterium atrospectrisum. También se presentan infecciones fúngicas. Es importante aquí mencionar que en las temporadas secas no se presentan en esta misma medida, ya que las condiciones climáticas evitan el desarrollo del hongo Phytophthora infestans. También se presentan otras áreas de cultivo como en Senegal, donde se encuentran una mayor presencia de esta plaga. También si bien es poco frecuente en esta zona o llegue a ocurrir, también otras infecciones por gangrena o también Fusarium durante el almacenamiento cuando se pudren las papas. Hablando de las plagas, existen diferentes especies de polilla del tubérculo que son poco frecuentes en Mali, pero más en algunos otros países como Nigeria y otros países del norte de África. Muy interesante. Les cuento un poco del caso excepcional de la región de Sikasso. Vale la pena mencionar porque las papas que se cultivan en estas áreas bajas, debido a que se inundan durante la temporada de lluvia, hay una gran cantidad de patógenos o parásitos que se destruyen, por lo que se ha cultivado la papa en esta zona desde hace 40 años.
Algo importante también es que los fertilizantes, lo que llamamos pesticidas, rara vez se utilizan en la producción de papa en Mali. Debido a que al uso de fertilizantes y pesticidas. La producción, el ciclo de producción de estos cultivos dura aproximadamente 3 meses, con aproximadamente 20 a 33 toneladas por hectárea, sobre todo en la región de Sicaso, con un promedio de 22 toneladas por hectárea. En cuanto al costo de producción, hablamos de 2.500 aproximadamente. Son en francos, por supuesto, en este caso la conversión a euros es de 3.8. Al momento de estimar el precio por kilogramo, esto nos da 0.17 euros por kilogramo. La distribución es de 1 hectárea de producción de papa para un total de 2.5 millones. Ahora, el mercado. El precio de mayoreo en el mercado lo vemos aquí en la línea de color azul, donde el precio mínimo que tenemos para un tamaño mayor de producción y en anaranjado un tamaño menor. En azul tenemos el grande y en anaranjado el pequeño. Hay un precio mínimo también para el tubérculo más grande de 0.38 euros y el más pequeño 0.15 euros por kilogramo. El aumento de los precios va entre mayo y agosto hasta diciembre. Para tener acceso a precios más asequibles, los agricultores tienen métodos de conservación distinta en el que utilizan un almacenamiento tradicional de abril a junio, lo cual les permite almacenar entre abril y junio por un precio mucho más asequible, 0.045 euros por kilogramo. En algunas otras áreas se tiene un almacenamiento en frío, lo cual representa menos del 5% de producción entre los meses de abril y agosto. El precio, el que eso representa es de 0.09 euros por kilogramo. Las papas en Mali, de eso estamos hablando. Ahora, a lo largo del año, hablemos un poco sobre la producción y sobre todo los márgenes brutos de producción. Vemos aquí toneladas por hectárea y abajo vemos precio de venta. El precio mínimo es de 250 francos CFA o 0.48 euros. Vemos aquí el límite de rentabilidad. Vemos aquí la evaluación del margen con base en toneladas vendidas y el precio de venta. Con un costo de producción total de 3.810 euros por hectárea. Los agricultores, cuando no se encuentran en esta área, tienen un margen un poco menor.
En resumen, al momento de hacer un análisis a profundidad de esta presentación, nos encontramos con que la papa en África Occidental son un cultivo muy rentable que puede generar ingresos muy elevados, pero requiere de una alta inversión que a su vez involucra riesgos. Otra idea sobre la seguridad alimentaria. La papa es un cultivo muy importante. Recuerden que les mencioné algo sobre esta zona de Sikasso y las áreas alrededor en los círculos en color verde. Y es importante en términos de seguridad alimentaria entender el cambio que se ha presentado de la dispersión geográfica de los cultivos. La producción entre 350,000 y 400,000 toneladas en Mali entre el año 2024 y 2025 generó ganancias mediante una producción de cuando menos 70 millones de euros al año. Vemos aquí que el consumo es de cuando mínimo 5% para las variedades más pequeñas y dañadas y que comienzan a haber una mucho mayor ganancia cuando comienza el periodo de escasez de alimentos. El último punto que tiene que ver con seguridad alimentaria. La generación principal de ingresos se da generalmente en la primavera. Esa es la época de mayores ganancias. En África Occidental, el reto principal que enfrenta la zona de África Occidental es intentar atender la demanda. Entre los retos principales, entendemos que es necesario traer mayores cantidades de papa para poder responder al mercado y así mantener un precio asequible para los consumidores y mejores ganancias para los productores. Hablando de la sostenibilidad en términos de producción, existe un aumento en la producción y una mejor conservación de la calidad. Es necesario para esto organizar a los productores en organizaciones, también tener una mejor fertilización con materia orgánica y rotación de cultivos. Para poder llegar a diversificar la producción, para poder reducir así los costos, por ejemplo, de la logística y tener un mejor precio al consumidor, para poder también almacenar de manera diversa y pensar acerca de del potencial de exportación del cultivo a otros países vecinos y costeros. Otro punto a tener en cuenta en lo que tenga que ver con la capacidad de tener papa semilla en cuanto a cantidad, así como también precio, y mucho se está haciendo en este respecto. Podemos pensar, por ejemplo, en la multiplicación de cultivos locales, que es muy interesante e importante. Para hacerlo, necesitamos fortalecer lo que nosotros llamamos los multiplicadores de papa semilla. Y también es importante poder seguir fomentando
los planes de certificación de salubridad para papa semilla. Finalmente, el cultivo de la papa, como cualquier otro cultivo, enfrentará diferentes cambios drásticos, dado el cambio climático que enfrentamos en África Occidental, y los principales van a tener que ver con el manejo del agua. Deberíamos tratar de preservar el recurso hídrico para utilizarlo de la manera más eficiente. También hablamos acerca de las ventanas de oportunidad de siembra que tenemos, que se están haciendo cada vez más estrechas por causa del cambio climático, que está disrumpiendo nuestra ventana de siembra del cultivo. Así que sería interesante poder llegar a pensar en esto. Bueno, es todo. Muchas gracias. Gracias por su atención y por darme su tiempo de escuchar mi presentación. Le doy la palabra ahora a mis colegas. Muchísimas gracias, Bruno. Ahora vamos a continuar con la presentación de François. Vamos a tardar unos minutos para poder hacer esta presentación. François, te damos la palabra. Y vamos a irnos a un tercer continente ahora que ya hemos mencionado con respecto a la importancia de la producción en China. Obviamente en donde la parte superficial se dedica a la papa. En China tenemos que enfocarnos en que la producción de papa se da para las comunidades más marginales. Y también es una buena manera de darle respuesta a la pobreza con mayores índices en algunas regiones. A medida de que vemos diferentes áreas, entendemos que existen muchas regiones en China en sí y que la ventana de producción varía y tenemos diferentes áreas dentro de la misma región o subregiones en donde dos de las principales, en donde tenemos la parte del norte, que se ve en color naranja, con 50% de la producción del cultivo de papa, y en donde transformamos diferentes plantas para producirlas. Luego en la parte sur de China, en el sudeste de China, producimos aproximadamente 40% de la producción de papa en las montañas, regiones montañosas y subtropicales en cuanto al clima. En el este, así como también el sudeste, tenemos una zona más tropical en donde tenemos el 10% total de todos los cultivos. Podemos ver en esta diapositiva la distribución del cultivo de papa en China. Se introdujo el cultivo en el siglo XVII. Y se comenzó a generalizar en el oeste y sudoeste y norte, en las áreas más frías y montañosas en el siglo XIX. En donde claramente era más fácil sembrarlas y en donde quizás se le daba más preponderancia a cultivos como el arroz o a otros cerealeros. Luego de del 1990, las autoridades no prestaban demasiada atención antes de este momento. Era un cultivo más para hacer snacks o también fideos y con un gran problema de producción, dado que había que rallarlo para poder llegar al almidón. El consumo por persona es de aproximadamente 47 kilos por persona y varía muchísimo. También hay muchas diferencias en lo que respecta, por ejemplo, en algunas áreas en donde las papas son los cultivos que proveen almidón más comunes, se comen como comida básica a la mañana y al mediodía. También es una comida para las zonas y las poblaciones más marginadas, no tanto así para los bolsillos un poco más cómodos, en donde van a comer las partes más marginales, lo van a utilizar hasta para fideos.
También lo van a trabajar hasta que se transforman en pequeñas piezas y consumir pequeñas cantidades de este cultivo, que proveen grandes cantidades de nutrientes también, por ejemplo, para el ganado vacuno, el ganado porcino, y también es el cultivo para poder alimentar este último ganado, el porcino de más elegido. También tiene la potencialidad de transformarse. Si existen algunas dudas acerca de la importancia del cultivo en China, lean por favor un libro que se escribió por Ku Dongxu, que es el director fue director de la FAO, de la DG, y también fue coescrito por Shi Keishun, que es de la CIP Beijing, y escribió un libro en 2008 con más de 300 recetas que se utilizan en China comúnmente que incluyen la papa. Aproximadamente en 2015-2016 tuvimos un cambio de las políticas públicas impresionante, en donde hablamos de un fenómeno que se conoce como estabilización, que tiene que ver con el cambio de la papa, de ser tan solo un cultivo vegetal, para transformarse en un cultivo básico, un cultivo de los más comunes para China o de consumo común. Y vemos que se une al arroz, al maíz, como cultivo de elección en los diferentes consumidores chinos. Lo que esto significa es que se le unió a las diferentes cerealeras, con beneficios que esto ha traído, obviamente, por las políticas locales, regionales, para poder llegar a hacer investigación, así como también para aumentar la producción y también controlar el precio de este cultivo, para poder llegar a invertir más en infraestructura. Y la implementación, debemos decir que no ha sido perfecta, pero fue una manera de revisar también la manera en que se concebía este cultivo. La gran diferencia entre las papas y otros cultivos gramíneos, como el trigo o el arroz, es que este cultivo los anteriores son cultivos que dan muy buenos rindes. Pero en lo que respecta a la papa, no es un cultivo que ofrezca tantos márgenes de ganancias, pero también puede llegar a 30 o 40 toneladas por hectárea, con un rinde importante según el recurso edáfico. Pero en términos generales, tenemos de 20 a 15 toneladas por hectárea, por lo cual tenemos mucha mejora por delante, dado que sabemos que es muy bajo comparado con un potencial de 30 a 40 toneladas por hectárea de otros cultivos. Y tenemos un gran cultivo con un contenido nutricional importante y es muy adaptable también. Como ventajas agronómicas, también es muy robusto, también es adaptable y resistente a la sequía y al frío. Desde el punto de vista económico, las ganancias para los productores puede variar de año a año, de campaña a campaña, pero en términos globales, basados en las unidades superficiales de 10 a 15 por hectárea en cuanto a rinde, puede llegar a tener 6.000 RMB por hectárea. Y sabiendo que un productor puede llegar a ganar aproximadamente 20.000 yenes, es muy interesante la cifra que se da en renminbi. Entonces, la diversidad que se puede llegar a ver. Veamos entonces el centro de China. Es el centro, pero se puede también pensar que es la parte occidental de China, muy cerca también de las partes montañosas del oeste de China. Es un clima subtropical en donde tenemos
un gran margen de altura, en donde tenemos una zona muy montañosa en cuanto al paisaje, en donde vamos a también ver que la superficie de siembra también presenta una superficie montañosa, con todo lo que ello implica, y es casi imposible utilizar maquinaria con este panorama geográfico. Es decir, a menos que sean máquinas muy pequeñas, también los establecimientos agrícolas son muy pequeños, de 3 hectáreas, de 1 a 3 hectáreas, por lo cual también no siempre son dueños de maquinaria agrícola. Y también tenemos una línea en donde se hace papa y otra línea en donde se hace vegetales en general y horticultura. Entonces vemos que las papas no se cultivan con rotación. ¿Qué sucede con esto? Al no ser parte de un esquema de rotación de cultivos, es un monocultivo en las mismas áreas y esto produce un riesgo edáfico. Otro ejemplo que les quiero mostrar, en la parte de Gansu, en donde tenemos en el norte, en donde tenemos un clima continental árido, en donde tenemos 300 milímetros de lluvia, y las precipitaciones no son las suficientes, por lo cual tenemos que tener sistemas artificiales de irrigación. Entonces, tenemos diferentes estilos de variedades en donde trabajamos y cantidades de cultivos adaptados. También tenemos zonas de planicies y también zonas con 1500 metros de altitud. Y también necesitamos poder llegar a cultivar esta producción, lo cual produce cierto problema dada la geografía. En el norte tenemos en la parte de Mongolia, y es una parte en donde tenemos una campaña de 4 meses, en donde tenemos precipitaciones un poco mejor con respecto a las demás, en donde tenemos 400 milímetros al año de precipitaciones, en donde tenemos un balance hídrico positivo para este cultivo. Y también tenemos la posibilidad de establecimientos agrícolas de mayor estructura, más grandes. No significa tampoco que sean propietarios de demasiada maquinaria agrícola, pero que sí tenemos algunas máquinas de pequeños y mediano tamaño, tractores, así como también diferentes implementos agrícolas, un poco más pequeños de los que se ven en los países industrializados, pero existen aproximadamente de 15 a 100 caballos de potencia. También necesitamos tener máquinas que puedan llegar a levantar el cultivo de papa, primero y principal, y también la mano de obra que puedan llegar a cosechar, porque se cosecha a mano, y lo cargan en camiones. En estas áreas se resulta ideal para poder realizar estas labranzas. Podemos también darle muchísima más información con respecto a esto, pero claramente no sería tan importante, ¿no? La mecanización y la maquinaria utilizada. Así que vamos a los factores más importantes en la mejora de los márgenes de ganancias y de la producción del cultivo de papa. Porque claramente todo tiene que ver con la evolución de China y obviamente es algo que no ha sido accesible en los últimos 25 años, pero que ha mejorado. Quiero que muestren, vean en la parte agrícola. La mecanización, por ejemplo, no significa que tengamos grandes cantidades o grandes escalas. Obviamente tiene que ver con algo promedio, en donde tenemos tractores de pequeño y mediano aporte, multiplicados aproximadamente por 10 en lo que respecta a la mejora de los márgenes de ganancias con respecto al pasado. Mientras mayores los tractores, podemos llegar a tener más ganancias si es que tienen mayores caballos de potencia que me aseguren márgenes de ganancias, así como también mayores maquinarias. Más recientemente, hemos notado que los tractores de mayor dimensión
siguen siendo mucho más ligeros y más pequeños de lo que tenemos en países más desarrollados. Y esto no se trata únicamente de contar con el equipo necesario, sino también con el riego, cumplir con el riego. De esto creo que ya he hecho mención anteriormente. El riego automático es una práctica que es de mucho mejor calidad que, por ejemplo, en África, en Mongolia, las grandes granjas y plantas industriales con las que se cuentan también con un sistema de intercambio de riego que permite regar áreas de hasta 50 u 80 hectáreas por pigoteo. También se cuenta con irrigación por goteo, así como mediante dispositivos plásticos a lo largo del huerto, que permite, además, mediante un sistema de recolección de agua, poder irrigarla a lo largo del campo con un rociador por manguera. Hay otro aspecto en el que la mecanización está acelerándose, quizá demasiado. Hasta aproximadamente el año 2010 se contaba con pequeños rociadores que los trabajadores llevaban sobre la espalda y la persona que la llevaba debía tirar de un gatillo. Era bastante manual. Ahora el sistema es mucho más mecanizado, cuenta con un pequeño motor, el rociador, como podemos ver. Esta es una rociadora térmica tipo mochila para colgar en la espalda. No es un sistema que es mucho más eficiente que en el pasado, y por supuesto en otras áreas también se utilizan grandes rociadoras similares a las que utilizamos en nuestros países. Pero lo que actualmente se está convirtiendo más en una tendencia generalizada es que cada vez más se utilizan drones para efectos de rocío. Se utilizan cada vez más vemos drones en los campos agrícolas y se tienen distintos usos prácticos para estos dispositivos. Continúa siendo un desarrollo muy interesante, si bien no estamos del todo allí. Vamos ahora a enfocarnos un poco más en otras dimensiones, en otros aspectos. El problema principal que enfrentamos en el momento de cultivar la papa es, de nuevo, la plaga. En este caso podemos controlar por fin el mildew. Es esta plaga que recordemos que hablábamos de ello en 2005. Se presentan, con frecuencia escuchábamos en televisión que había algunas áreas que habían sido afectadas por mildew, que es aproximadamente el 80% de los cultivos se vieron destruidos por esta plaga. Y fueron las zonas más grandes del cultivo que se vieron completamente inutilizadas. China es un ejemplo perfecto de la manera y lo útil que es contar con un sistema de alerta. En este caso, junto con una empresa de tecnología en el área, Cara trabajó para poder hacer algo al respecto, organizándose con la Universidad de Hubei en el noreste de China. Algo interesante a tomar en cuenta aquí es lo eficiente que se organizan en China, donde es posible utilizar un solo sistema generalizado, lo cual permite mejorar la productividad, sobre todo en zonas en las que se tienen cultivos de papa. Es importante recalcar la importancia de la capacitación. Debido a que se ha presentado capacitación entre técnicos y también productores, esto ha mejorado. El principal problema realmente es lo que tiene que ver con los pesticidas. Ahora es necesario
además integrarlos con biofungicidas. Ahora, hablamos de la variedad de papa. Se cuenta todavía con algunas variedades antiguas de Occidente que generalmente llegaron de Alemania, no todas. En las áreas más remotas se continúan cultivando, pero por lo general se encuentran bastante contaminadas. La mayoría de estas áreas se encuentran infectadas con algún virus. Algunas provincias, de hecho, han decidido tener programas de selección. También se cuenta con variedades locales que los productores pueden sembrar. El CIP también ha intentado introducir nuevas variedades y más recientemente también las variedades industriales se han estado utilizando, sobre todo por parte de las grandes organizaciones. Ahora, no olvidemos que algo muy importante es la calidad de la semilla. La calidad de la semilla es muy importante para poder garantizar no solamente que se dé la multiplicación, sino también que se pueda contar con certificación. Se cuenta con diferentes variedades disponibles, sobre todo Mendioca. Y diferentes productores podrían estar, en este caso, sembrando la misma variedad en diferentes ocasiones sin tener un rendimiento adecuado. Hablé hace rato sobre el corte de la semilla, que el problema es cuando no se cuenta con el conocimiento de cómo hacerlo. Existen más de 300 empresas, tanto públicas como privadas, que están produciendo papa. En estos casos se considera que aproximadamente el 50% del área sembrada está libre de virus. Esto daría capacidad de importar además algunas variedades de Europa sobre todo, pero es importante evitar que estas plagas lleguen a China evitando este tipo de variedades. Ahora, hablando de fertilización, esto es mucho más elevado en comparación con la forma que se presenta en otros países. Representa aproximadamente el 20 al 30%, si no es que un índice aún mayor en comparación con los países desarrollados de Europa y los Estados Unidos. Un aumento en el uso de los fertilizantes en China, pero con un bajo índice de eficiencia debido a que vemos un 300% de aumento en 30 años en comparación con el 60% en otros granos. Y debido a que la fertilización se ve desequilibrada, se utilizan muchos fertilizantes, pero no se están utilizando de la manera correcta. Es importante que se utilice, por ejemplo, el potasio en papa. Eh, bueno, hay, por supuesto, proporciones que son mejores que otras. Sin embargo, las que se están utilizando actualmente tampoco son las ideales. Por otro lado, tenemos la acidez del terreno. Vemos aquí en color amarillo suelos muy ácidos con un nivel de acidez, un pH de más de 4.5, lo cual bloquea algunos de los nutrientes presentes en el suelo. En la parte de arriba de la gráfica vemos un mapa de Gushi, esa es la región, donde el pH es de 4.7. También tenemos la posibilidad de agregar calcio o lima para poder alterar el pH del suelo utilizando cal para poder mejorar el 20% de rendimiento de la población. Es importante de la población del crecimiento de papas. Es importante manejar la acidez de los suelos. Ahora, para los nuevos productos y el procesamiento, lo primero es eliminar el almidón
aproximadamente 600,000 toneladas, por lo que vemos todavía bastante limitado su uso. Este almidón podría utilizarse para producir al menos 300,000 toneladas de fideos o noodles que se utilizan como parte de la alimentación local. Es posible mezclarse con otras harinas, por ejemplo, para hornear panes, para otro tipo de productos. También se pueden generar productos muy distintos dependiendo de la región de la que se trate. Por ejemplo, una papa rica en selenio se produce en el distrito Enchi. Este es el tipo de productos que se procesan aproximadamente. Chips naturales de papa, 390,000 toneladas. Tenemos también papas rebanadas fritas y congeladas, 300,000 toneladas. Existen también competencias internacionales. Hay incluso una competencia mundial sobre papas congeladas, donde Asia está cada vez teniendo mucho más presencia. Cada vez habrá más posibilidad de contar con productos locales para su consumo local. Tenemos ahora el papel que juegan los servicios públicos, el cual es muy importante. Y aquí vemos un poco el apoyo que se ha tenido. Como les mencionaba, se cuenta ahora con sistemas de alerta para proteger los cultivos de la plaga de mildew. Y es interesante ver cómo se está llevando a cabo esfuerzos a nivel local. Se tienen áreas muy específicas donde es posible sembrar papa y se trabaja de forma ardua en estas zonas. Se tienen diferentes proyectos que son todos muy interesantes en la reducción de la pobreza, lo cual es uno de los puntos estratégicos más importantes para el gobierno chino. Lamentablemente, a veces se presenta una falta de coordinación entre servicios que están entre ellos buscando erradicar alguna enfermedad, por ejemplo, mientras que otros están buscando enriquecer la tierra y no se presenta una buena comunicación entre los distintos servicios. ¿Cuáles son algunos de los problemas que se mencionaban ya? Es el exceso de fertilización, el aumento en la contaminación del agua, degradación de los suelos. Esto también causa una menor rentabilidad y producción. También la contaminación provocada por los pesticidas, la contaminación de agua de nuevo causada por los pesticidas, la exposición de los trabajadores a los pesticidas. También una mayoría de las personas que se ven afectadas por los pesticidas entienden el riesgo de haber tenido esta exposición y que esto puede contar o presentar consecuencias agravadas con el tiempo, así como otros problemas, incluyendo la escasez de recursos, minerales, fertilizantes y, por último, el cambio climático. Pero el cultivo de papa es muy resistente a la sequía en comparación con otros cultivos. Y el aumento en las temperaturas en algunas áreas puede llegar a beneficiar a este cultivo. Así que bueno, pasando al parte de sustentabilidad de la papa, en donde vemos el cultivo de papa como un cultivo básico y su sustentabilidad y algunos estudios que nos muestran la comparativa entre los diferentes estudios multifactores, fuentes y el impacto de este cultivo. No tenemos demasiado tiempo para dar todos los detalles, pero este cultivo se va a ver en color rosa en la parte superior de las barras y luego van a ver el impacto de la papa, que es bastante limitado
con respecto a otros cultivos cerealeros como son el trigo o el arroz. Y aquí van a ver lo que se confirma a través de la relevancia de las políticas PSF o del cultivo de la papa como un cultivo básico. Y primero y principal tiene que ver con estas condiciones, la de promover el valor nutricional para la ingesta diaria en los hogares chinos. Luego, en las demás áreas, necesitamos también convencer al consumidor. En segundo lugar, tenemos también seguir fomentando a la industria alimenticia para producir al cultivo de papa como un sustituto de cereales como el trigo, en la mezcla con harinas para diferentes usos pasteleros, panaderos y demás. También tenemos que mejorar las investigaciones y las condiciones alineadas con las situaciones locales, así como también una mayor coordinación de la seguridad alimenticia y de sustentabilidad alimenticia. Si tuviese que recordar 3 lecciones importantes, sería que primero y principal, el cultivo de papa tiene un potencial enorme en algunas áreas de China, no en todos lados, no es una solución ni panacea, pero en algunas sí hay gran potencial. En segundo lugar, es importante enfatizar el papel principal de las políticas consistentes de parte de los gobiernos para trabajar en áreas específicas. Y en tercer lugar, el papel de la investigación y también de la extensión para poder llegar a tener mayor conciencia de los beneficios del cultivo de papa. Al hacerlo, si no lo hacemos, no funcionará. Necesitamos mejorar el rinde del cultivo en diferentes contextos y también el destinar diferentes recursos necesarios por parte de todos los actores, desde los productores en adelante. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, François. Gracias por la presentación. Vamos a llegar ahora a la parte de las conclusiones. Les quiero recordar que van a poder preguntar lo que necesiten en la parte de sección de preguntas y respuestas. Hay una ventana para ello. Y también vamos a dar respuesta luego de las conclusiones. Antes de olvidarme, quiero decirles que la presentación también estará disponible en 3 idiomas. Así que si se registran, van a poder recibir un vínculo y se los compartirá también en nuestra página web y en las redes sociales de Cava. Así que podemos llegar a ver que esta presentación, obviamente, enfatiza la eficiencia en cuanto a solución que ofrece el cultivo de papa. Y notablemente en lo que respecta a resiliencia, dado que estamos hablando de un cultivo que es muy adaptable, que tiene una gran capacidad de rinde y que también tiene periodos mucho más cortos de desarrollo vegetativo y de final cosecha comparado con otros cultivos. Y obviamente es un gran medio de subsistencia y de ingresos para los productores. También tiene 2 papeles fundamentales en los hogares. Se puede consumir por los productores o se lo puede vender como un cultivo comercial. También puede jugar un papel principal en los consumos locales y la demanda de transformación de estos productos con base papa está en aumento. Y en lo que respecta a nutrición y energía, una buena manera de tener mayor cantidad de potasio, vitamina C y micronutrientes necesarios en la dieta de los seres humanos.
Si vemos entonces los desafíos específicos y lo que hablábamos con los diferentes oradores, hablamos de la sustentabilidad agronómica, así como también la sobreutilización o malutilización de los insumos agrícolas, obviamente pesticidas, fertilizantes, productos fitosanitarios, también la limitación en lo que respecta a la rotación de los cultivos, la degradación edáfica, el problema del gerenciamiento y el manejo del recurso hídrico, el manejo de las enfermedades y el acceso limitado a la papa semilla certificada y libre de enfermedades. En segundo lugar, con respecto al cambio climático, también tenemos las consecuencias del cambio climático y el aumento de los efectos de los sistemas basados en el cultivo de papas. Finalmente, en lo que tenga que ver con las preocupaciones o limitaciones del mercado post cosecha, y esto tiene que ver, como enfaticé con anterioridad, en la infraestructura de almacenaje, papel fundamental en esto, las limitaciones en el acceso al mercado para los productores pequeños, así como también la falta de visibilidad de las variedades locales y nativas. Así que, si analizamos todos estos desafíos, ¿cómo podemos enfrentarlos? Necesitamos dar respuesta a todo esto en 5 puntos principales. Necesitamos un apoyo público coordinado, por ejemplo, en China, una política que funcione. También necesitamos llevar a cabo mayor cantidad de investigación. También necesitamos tener mayor conciencia y apoyo técnico a los productores del cultivo. Necesitamos tener incentivos de mercado. Y finalmente necesitamos también una solución que tiene que ver de aquí en adelante, el poder llegar a tener alianzas público-privadas que fomenten esta interacción exitosa. Así que bueno, gracias a todos por su atención y ahora vamos a pasar a la parte de sección de preguntas y respuestas. Y si podríamos entonces comenzar, por ejemplo, con aquellas que fueron dirigidas a Cara. Por favor, nos pueden enviar un correo electrónico, tienen la dirección, también van a poder referirse a cualquier mail @cara.be.